Ingrid Ruiz, bienvenida al canal. Estamos en un sitio pues, muy especial, no estamos en el sitio habitual. Hemos venido hasta tu casa para grabar un episodio también un tanto peculiar. Ujú. Deportista semiprofesional, coach existencial, has tenido una vida cuanto menos curiosa y peculiar. Para empezar el episodio vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña pasada por lo que ha sido tu vida, tu trayectoria, para poner a la gente en contexto y ya luego vamos a ir profundizando en ella. Así que tienes vía libre. Bueno, primero agradecerte la oportunidad para explicarme un poco y sí, bueno, bueno, yo estudié filosofía, ya era una carrera que era raro, nos graduamos 10, o sea que no era por la salida profesional que digamos, fue por vocación y es que a mí me gusta reflexionar, me gusta mucho pensar, me gusta mucho pensar en el sentido de las cosas y eso es lo que me llevó, ¿no? A estudiar filosofía. Entonces, he estado dando clases como profesora de filosofía durante los últimos 10 años, tanto en escuelas de adultos como en institutos. Y esta profesión pues la he ido combinando con el deporte de alto rendimiento, ¿no? Empecé con carreras de montaña en 2016 más o menos y bueno, pues fui teniendo mis resultados, rendía, todo bien y bueno, pues me metí de lleno, ¿no? En la competición de alto nivel hasta, bueno, 2020, que gané el Campeonato de España kilómetro vertical, una semana antes de que nos confinasen. Fue el único campeonato de España que se hizo ese año. Y nada, pues yo motivadísima, súper contenta, metida de lleno en el mundo del alto rendimiento, con todo lo que esto implica a nivel de todo, ¿no? Bueno, de los sacrificios que haces pues, en la vida social, en la alimentación, entrenamiento, todo. Y bueno, pues un poco a raíz de toda esa exigencia que va relacionada con el alto rendimiento, pues me lesioné. Una lesión muy extraña porque era una fascitis plantar bilateral que luego después de tratamientos en PRPs y visitar millones de profesionales y todo, pues nunca ha llegado a desaparecer. Han pasado 5 años de ello y a mí me siguen molestando los pies. Y bueno, nunca supimos qué había pasado ahí exactamente, ¿no? Todo un patrón así como de fracturas por estrés, pero de estar sentada y levantarme y que me hubiese roto un dedo, eso me pasó un día un meta, por ejemplo. Y bueno, todo esto, pues evidentemente si le tenemos que buscar una razón más científica o fisiológica, pues podríamos tirar del hilo y ir a ver qué niveles de densidad ósea yo tenía ahí, justamente pues por el hecho bueno, de rozar los límites, ¿no? De ese deporte no sostenible, que es el deporte de alto rendimiento. Y bueno, pues ahí yo caí en una depresión. Por eso, ¿no? Porque estaba como en el punto más alto de mi carrera deportiva y me paré. Igual que se paró el mundo en el confinamiento, pues me paré yo, ¿no? Y de ahí no salí. No podía correr, no podía andar, tuve que coger la baja en el instituto y bueno, a raíz de ahí empecé a andar en bici y en 2023 hice el salto al ciclismo de carretera con un equipo semiprofesional, primero con el Masi Tactic de Cataluña, después este año he estado corriendo para el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, corremos a nivel en el ámbito estatal sobre todo, pero tanto a nivel nacional como algunas carreras de nivel internacional, lo que requiere pues también entrenamiento a nivel prácticamente Sí. semiprofesional, aunque no tengamos ingresos, ¿no? Y bueno, a raíz de la práctica deportiva del ciclismo, pues me he topado con otra gran lesión en la vida, ¿no? Que es la endofibrosis ilíaca, en mi caso bilateral también. Y bueno, el hecho de que sean bilaterales las dos lesiones, tanto la de los pies como la endofibrosis, pues yo creo que no es casual. Entonces, a raíz de mis estudios de filosofía y de toda esta trayectoria tan relacionada con el dolor, en un primer punto de vista parece físico, pero luego si empiezas a tirar del hilo, pues no es solo físico, ¿no? Ahí hay un dolor emocional, hay un dolor existencial, hay muchísimo más. Empecé pues eso, a tirar del hilo y recuperando mis estudios de filosofía de hacía tiempo, pues empecé a especializarme cada vez más en filosofía existencial, en el existencialismo del siglo XX, partiendo de Nietzsche, que es como, no es existencialista, es vitalista, pero es como la antesala ya del existencialismo y después
toda la parte de filosofía del lenguaje y de la mente, que yo ya me había especializado previamente en la carrera, a tratar temas alrededor del dolor y de ese dolor crónico que queda, ¿no? Y qué es el dolor exactamente, si tiene que ser físico o si el dolor se está manifestando más en nuestra vida, qué papel tiene. Y a partir de ahí pues desarrollé el proyecto de Lumos, que se llama Lumos justamente por poner un poco de luz a lo que parece que es solo oscuro, que es el dolor, y acompañar a personas desde ese punto de vista filosófico, desde el diálogo filosófico, un poco a los Sócrates, digamos, y con un enfoque también muy, 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 digamos, enfocado hacia la práctica, hacia las terapias más prácticas, porque viniendo del deporte sé lo importante que es el poder estar más o menos bien regulado o cómodo. Entonces empecé a formarme en técnicas y terapias de regulación del sistema nervioso, como la terapia polivagal o de regulación emocional, como el tapping, mindfulness, la terapia dialéctico-conductual, todo eso para poder acompañar a personas pues desde un punto de vista más práctico y mientras con el diálogo filosófico existencial vamos tirando un poco del hilo para encontrar cuál es el sentido de los dolores de las personas en la vida, ¿no? Entonces ha sido como mi manera de llevar la filosofía a un ámbito mucho más práctico y de poder ayudar, más que ayudar, no me gusta decir ayudar, sino acompañar a las personas para vivir mejor, básicamente, porque esto es todo lo que tenemos. Yo creo que cualquiera que esté escuchando el podcast tiene el concepto de dolor en la cabeza. Quizás pues puede ser erróneo, puede ser, más que erróneo, puede ser incompleto, ¿no? Porque solo vemos la parte mala del dolor. Y cualquiera que lo esté escuchando, pues le dices dolor y piensa en la rodilla, ¿no? Probablemente, pero dolor no es solo un dolor de rodillas, también, como tú comentas, pues un dolor emocional, un dolor existencial, es un duelo, es pues todas esas cosas que la vida lleva implícita. Y este va a ser pues el tema, digamos, el eje central del episodio, que luego entraremos en profundidad en todos los procesos, digamos, dolorosos que vivimos como seres humanos, porque es inevitable. Pero antes de eso me gustaría entrar un poco en tu etapa en el instituto, porque a mí no me pilla tan lejana y, joder, y sí que guardo un recuerdo agridulce del instituto y bueno, en general mi etapa educativa. Pero es que en concreto en el instituto, como te comentaba antes, a mí la filosofía me encantaba y el profesor, pues yo con los ensayos en los exámenes, vamos, perdía el tiempo, estaba hasta el último minuto acabando el ensayo y me gustaba un montón. Por eso me gustaría primero que nos cuentes un poco qué es lo que vivías en tu día a día como profesora de filosofía en el instituto. Sí, yo empecé como profesora en una escuela de adultos porque, bueno, salió una plaza y entré en una escuela de adultos. Ahí no daba filosofía, ahí daba el ámbito social, historia, geografía. Pero bueno, yo intentaba meter la filosofía como podía, ¿no? Cuando explicaba historia, pues metía ahí Marx con el calzador casi por poder hacer filosofía. Pero ahí ya me empecé a dar cuenta de que en general hay una falta de precisión lingüística generalizada en la sociedad, ¿no? Es decir, las personas que van a la universidad al final es como que tú sales de una burbuja, ¿no? Yo me pasé pues eso, los 5 años más el máster, tal, que estás con una burbuja, porque todos tus compañeros, todas tus amistades pues están en ese nivel formativo, digamos, ¿no? Y entonces, claro, yo salí de ahí y aterricé en una escuela una escuela muy chiquitita, éramos 7 profesores, por lo tanto, imagínate, Sí. En la que llegaban pues personas pues con 30, 40 años que no tenían la ESO, que se habían quedado sin trabajo, que necesitaban recuperar sus formaciones para poder recuperar el trabajo o ascender o lo que sea, ¿no? Y claro, a mí lo que me sorprendía más era encontrarme personas adultas, claro, en aquella época yo tenía 20 años, yo era la más joven de clase, y me sorprendía tanto estar en clase y darme cuenta de que había personas con 30, 40 años que no entendían las noticias. Decían, es que yo no entiendo lo que dicen las noticias, pero no por contexto, sino En el porque sentido literal, de que no entienden lo que estaba... no entendían las palabras, es que hablan muy difícil, es que, y no digamos un periódico. Claro, si las noticias ya por la tele se les hacía difícil, un periódico, vamos, eso era otra cosa, ¿no? Y ahí empecé
ya lo había estudiado durante la carrera y es algo que me fascinó, el tema de filosofía del lenguaje, yo vengo mucho de esa rama, pero ahí tuve como un choque de realidad de, es que realmente hay un problema con la lingüística, con entender no solo lo que significan las palabras, sino que mientras nosotros hablamos, estamos utilizando conceptos que tienen toda una trayectoria, una herencia, ¿no? Es decir, al final los conceptos los hemos formado a medida que los hemos ido viviendo y luego cuando los decimos generamos realidades con ellos. Es decir, ¿no? Si yo de pequeño viví con un perro y crecí con un perro y ese perro me encanta, para mí el concepto perro lleva toda una serie de información implícita, intencional, que se dice, que cuando yo pienso o digo la palabra perro, yo estoy generando la realidad de pues ese golden, bonito, tal, un peluche, ¿no? Si yo de pequeña no tuve perro y la experiencia que tengo es que el perro de mi prima me mordió, yo detrás de la palabra perro ahí hay todo un contenido, toda una narrativa que cuando yo digo la palabra perros, que incluso tengo una reacción de mi sistema nervioso, ¿no? Que se pone nervioso justamente. Sistema de alerta. Claro, tengo ahí un sistema de alerta, ¿no? Se me pueden activar incluso funciones fisiológicas del sistema nervioso autónomo de decir, esto es una amenaza. Claro, y la palabra es la misma. Claro, pues que la palabra no es la misma. Es que detrás de cada concepto pues está toda la historia de cómo nosotros hemos creado ese concepto, ¿no? Decía Wittgenstein que el significado de las palabras viene definido por su uso. Claro, exactamente, el uso en un contexto, ¿no? Y nos entendemos porque tenemos una idiosincrasia compartida, pero el mismo gesto puede ser un gesto gracioso o puede ser un insulto dependiendo de la sociedad, de las relaciones que tengamos, ¿no? Yo puedo insultar a mi hermana de manera cariñosa, pero no puedo insultar a mi pepino. Y la palabra es la misma. Entonces ahí me di cuenta de que hay un problema generalizado, estructural, de precisión lingüística y no hay más que poner el telenoticias, ¿no? Como no hay precisión cuando hablamos. Y las palabras, una cosa que yo le decía siempre a mis alumnos, las palabras significan cosas. Cuando tú dices una palabra, tú ahí estás generando un mundo de realidades y somos como poco responsables con el uso de la palabra. De manera que, ¿qué hacemos? Pues aquello, lo típico del profe, ¿no? Profe, ya me entiendes. No te entiendo. Explícate. Explícate, porque yo no estoy en tu cabeza, yo no estoy en tu película es tuya, entonces yo puedo aproximarme porque somos dos seres de la misma especie y te puedo llegar a entender, pero tú tienes que intentar explicarte lo máximo de preciso posible. Entonces, hay una cosa que me ha decepcionado mucho de la educación es no el bajo nivel que tienen los alumnos, porque no es culpa suya, sino cómo socialmente no tiene importancia. Es eso, no tiene importancia. Es bueno, ¿me estás entendiendo igual? No te estoy entendiendo igual. O no debería de estarte entendiendo igual. ¿Me explico? O sea, claro, y tú cuando entrabas en clase con estos chavales también entiendo que tú tendrías unas intenciones de enseñarles de determinada manera o quizás las tendrías pues en esos primeros momentos, pero claro, luego te dabas de bruces con un sistema, ¿no? Que quizás te echaba el freno, te echaba la cuerda detrás y decía, no, por ese camino no vas a ir, ¿no? Bueno, sí, es eso, ¿no? Al final yo creo que justamente yo estudié filosofía y desde el primer día que yo entré a la carrera yo tenía muy claro que quería ser profesora de filosofía, ¿no? Pero yo quería ser profesora de filosofía porque a mí me gusta hacer pensar a la gente. Es decir, a mí no hacer pensar que piensen lo que yo pienso, sino dar las herramientas para que nos replanteemos los estándares. Porque vamos como ovejitas, ¿no? Cumplimos los estándares. Acabas el instituto, vas a la universidad, acabas y te casas con la pareja del instituto de toda la vida, tal. Es como que vas siguiendo. Y por mucho que digamos que no, es que ahora ya hemos cambiado, no seguimos los estándares, es igual, seguimos otros. Sí. Nos hemos inventado otros porque somos muy creativos, ¿no? Y la cuestión es que muy pocas veces somos conscientes de que nosotros somos responsables de nuestras vidas. Porque incluso en los momentos en los que tú no estás decidiendo algo, lo estás decidiendo no decidir. Claro. O sea, estás omitiendo la decisión. Y entonces, eso es lo que nos hace que perdamos esa parte de libertad que tanto reclaman los existencialistas, que no es que la reclamen, es que dicen, es que somos libres, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Decía Sartre que estamos condenados a ser libres, que la libertad es una condena porque te obliga a elegir, ¿no? Y es como una paradoja total.
Y claro, yo lo que a mí me faltaba en el instituto es tener el tiempo, los espacios, la energía también para poder invertir en los alumnos, en darles esas herramientas para desarrollar las habilidades del pensamiento abstracto, creativo, crítico. De ser crítico, pero no crítico destructivo, crítico y creativo. Yo no te digo que destroces toda tu tradición que te ha traído hasta aquí. Yo te digo que te atrevas a planteártela y que decidas activamente si estás de acuerdo o no con ella. Es decir, si tú me dices, no, Ingrid, yo sigo el modelo establecido y he seguido el modelo estándar y tal, pero me lo he planteado y lo he decidido. Otra cosa, que era lo que a mí me partía el corazón cuando estaba en la escuela de adultos, es que llegaban personas con 40 años que te decían eso, ¿no? No, es que me he quedado sin trabajo y como no tengo estudios, pues ahora tengo que volver a estudiar tal. Y les preguntabas, vale, muy bien, ¿y a ti qué te gusta? ¿O qué quieres hacer? ¿O qué te motiva? ¿O cuáles son tus valores? ¿No? Y te decían, es que yo cerré los ojos con 16 años, la época de la obra, me puse a trabajar y los he abierto y me he despertado ahora y tengo una hipoteca, niños, marido, perro, casa en la playa, coche, y yo no he decidido nada de todo esto. ¿En serio? ¿Esto de dónde ha salido? Y en el momento en el que paran, porque hay eso, porque hay un cambio de trabajo, porque hay un tal, el confinamiento, ¿no? En el que paramos todos y dices, pero Wow. esto yo no lo he elegido. Claro, lo has elegido omitiendo decidir. Y ahí es cuando yo dije, yo tengo que usar la filosofía, bueno, pues eso, ¿no? Al final yo de pequeña era muy pesada y siempre me decían, es que eres una mosca cojonera. Bueno, es que la filosofía es una mosca cojonera. Es el preguntarte. Y repito, no implica necesariamente que estés en contra de todo. Los filósofos no están en contra de todo. Los filósofos se replantean las cosas porque no tienen por qué ser como son, ¿no? Y al menos que les encontremos el sentido. Y entonces en el instituto yo me encontré que el sistema no tiene espacios para esto. Ni espacios, ni las medidas, ni las asignaturas te lo permiten. Tú tienes que dar un contenido porque tienen que ir a selectividad, que está muy bien, ¿eh? Es decir, yo no digo que no se tengan que aprender contenidos ni nada de todo eso, pero sí que es verdad que falta como, bueno, falta que si tú tienes 30 alumnos en clase y tienes que dar un temario, tú no puedes acompañar a esos chavales en sus vidas, claro. Porque al final tienes que dar un temario. Es imposible. Sí, y para mí, personalmente, igual también porque tengo una vida muy activa, ¿no? Compaginándolo con el deporte, pero me quitaba la energía. Es decir, la burocracia, las reuniones, los papeles, las programaciones, me quitaba la energía y me daba cuenta que cuando llegaba a clase yo no tenía energía para ellos, porque la había gastado todo haciendo papeles, reuniones, cosas, y dije, está perdiendo el sentido esto, yo no decidí, es decir, mi vocación no es hacer papeles, mi vocación es acompañar a personas. Al hilo de todo esto de que no nos cuestionamos nada, casualmente el último libro que me leí, que es Tus zonas erróneas, que probablemente sea el libro de autoayuda más leído, más famoso, si no me equivoco. Y uno de los capítulos era específicamente sobre esto, de que no nos cuestionamos nada y no pensamos por nosotros mismos. Tonterías como que tienes que ir vestido de determinada manera en determinado momento y nadie se pregunta por qué, ¿sabes? Uh-huh. Y me parece que va directamente ligado con todo esto que tú comentas, de que no somos capaces en muchas ocasiones de pensar por nosotros mismos, o incluso cuando cumples 18 o no los cumples, pero en esa edad que tienes que decidir qué carrera eliges, a los jóvenes no se les ha enseñado durante el proceso educativo a cuestionarse las cosas o a pensar por sí mismos o a tener ese espíritu crítico desarrollado como para en el momento de decidir tomar la decisión que ellos de verdad sienten que deben tomar. Entonces, tú que has vivido desde dentro de la educación, por ejemplo, ¿qué carencias o qué carencias crees que tiene y qué cambiarías en este aspecto? Para mí, responsabilidad es la parte principal. Es decir, no educamos en la libertad y la consecuente responsabilidad, ¿no? Yo siempre les decía a mis alumnos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Quién dijo esto? ¿Esto es de Superman? ¿Ahora algo así, Superman o...? Algo así. Sí, ¿verdad? Sí. La cuestión es que, claro, yo les decía, vosotros sois libres. Sois completamente libres. Todos los seres humanos son libres.
A diferencia de los animales, ¿no? Que obedecen a sus instintos. Tú puedes hasta decidir cuándo vas al baño. ¿Qué animal decide eso, no? Los perros como mucho porque se parecen más a nosotros que los demás animales. Bueno, se parecen porque los hemos obligado a parecerse. Sí. Pero, claro, yo les decía, sois libres. Y siempre había el típico, ¿no? Claro, como yo daba clase en bachillerato, pues yo no soy libre porque a mí me obligan mis padres a venir. Y yo siempre le hacía la reflexión, no, perdona. Tú eres libre de venir y decides libremente venir cada mañana. ¿Por qué? Pues porque prefieres asumir las consecuencias de escuchar la chapa que te estoy pegando ahora que asumir las consecuencias de no venir, que significa discutirte con tus padres, bla, 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 poner en cuestión sus estándares, lo que sea, ¿no? Es decir, lo que nos falta es entender que somos libres, pero que a la misma vez que somos libres, tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos y por lo tanto ser responsables, ¿no? Vamos por la vida como víctimas, siempre. Nos pasa algo y es como que somos víctimas constantemente, somos víctimas del sistema, de nuestros padres, de nuestras parejas, nuestros amigos. Somos víctimas porque nos hemos torcido un tobillo. Bueno, tú has decidido bajar ese bordillo. Lo has bajado, pues lo podías haber bajado mejor, no te voy a decir mal, pero lo podías haber bajado mejor. Y es como que en esa posición de víctima nos pasa la vida, nos pasan los años, porque es como, bueno, cuando pase esta mala racha, bueno, cuando acabe esto, siempre somos pequeñitos. Es que tu vida es tuya y no hay una segunda oportunidad, ¿no? Es decir, no va a haber un game over y dices, bueno, pues ahora lo voy a hacer mejor. No, porque no hay más vidas. No hay nueva partida. Exactamente, ¿no? Y es como que yo lo que he hecho en falta es educar a las personas diciéndoles que esto que hay es todo lo que tienes, que no hay más, ¿eh? Y que esto es lo más importante, porque nos pasamos la vida como persiguiendo, ¿no? Objetivos, la carrera, el trabajo, la pareja, no sé qué, y todo es para afuera, para afuera, para afuera, ya. Pero es que cuando todo eso se acabe, solo vas a quedar tú, porque es que solo estás tú. Claro. Es decir, y esto está plenamente demostrado. Muchísimas personas el día que se jubilan caen en depresión. ¿Por qué? Porque cuando dejan de hacer lo que hacen, ¿quiénes son? Es que hay muchas personas que basan su identidad en lo que hacen. Exactamente. Claro. Y eso es un error garrafal, Se ¿no? validan por lo que hacen y no por lo que son. Y además, al hilo que comentabas de hacernos las víctimas, ya no solo en algo, como tú has comentado, de que te tuerzas el pie en un bordillo, que a lo mejor vas y le echas la culpa al arquitecto, pero incluso si tú y yo tenemos una discusión y en algún momento yo me siento ofendido por algo que tú has dicho, voy a culparte a ti por haberlo dicho, pero a mi parecer esto es erróneo, porque al final el responsable soy yo de habérmelo tomado mal. La culpa puede ser tuya en mayor o menor medida, pero principalmente el responsable soy yo. Y como tú dices, creo que es lo que falta en educar a estos niños, más que en ser obedientes, porque muchas veces se educa desde la autoridad. En lugar de hacer esto, educarlos en responsabilidad tampoco creo que sea la palabra, sino que sean lo suficientemente independientes como para tomar las decisiones y que sepan que esas decisiones tienen consecuencias. Bueno, eso yo creo que igual te estás refiriendo, corrígeme si no, al concepto del empoderamiento, ¿no? Que hace un tiempo que está de moda. A mí me gusta más pensar en la emancipación, en tanto que individuos libres. Claro. Es decir, sí, claro está, o sea, si yo te insulto, ese insulto solo tiene validez si tú le das validez. Exacto. Porque si yo ahora te insulto en suajili, pues seguramente no me vas a entender. Probablemente no. Y entonces es decir, ay, pues qué palabra más bonita, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, ¿de qué depende? ¿Dónde está la fuerza del insulto? La fuerza del insulto está en el poder que tú le das al receptor para ofenderte, exactamente, ¿no? Me acuerdo una vez, es que este ejemplo siempre se lo ponía a los alumnos, pero me acuerdo una vez que con coche tal cual, un chaval se saltó un ceda y yo le pité. Y se bajó del coche para venir a increparme, ¿no? Y me miró y me dijo, es que, payesa. Y le dije, perdona, ¿me estás insultando? Llamándome payesa. Que además mi familia no son agricultores, pero bueno, vamos, que da igual, porque yo iba pues vestida con unos pantalones anchos, tal. Y le dije, ¿en qué mundo eso es un insulto? O sea, claro, yo me eché a reír, ¿no? Pero su intención era herirme. Claro. Entonces, claro, yo pensaba, es que madre mía, es que igual para él que le llamen
pues eso, payés o de pueblo o lo que sea, si era un señor así, todo con su traje, ¿no? Pero para él debe ser un insulto, pero yo pues me empecé a reír a carcajadas. Y es que somos nosotros los responsables de que las cosas nos afecten realmente. Y está bien, porque tampoco, no soy muy seguidora del estoicismo en ese sentido, ¿no? De la ataraxia, de que yo estoy aquí en armonía y paz. La vida está para vivirla, pero lo bueno y lo malo, lo que te gusta y lo que te disgusta, es decir, la tristeza, la pena, el dolor, es que también te aportan cosas. Es que el vivir esa emoción, la intensidad que tiene, eso es lo que decía Nietzsche, ¿no? Que hemos cogido las emociones y nos hemos quedado las agradables y hemos dicho, estas a tope y las otras vamos a esconderlas aquí debajo de la alfombra, ¿no? Ponemos el polvo debajo. Exactamente. Y claro, ¿qué pasa? Que la vida es todo. La vida es eso que te gusta y es eso que no te gusta. Y vivirlo plenamente es lo que es realmente vivir, ¿no? Tampoco estoy haciendo apología aquí al masoquismo ni casi al suicidio como habían hecho filósofos anteriores a Nietzsche, ¿no? Pero sí que, ¿y por qué no? ¿Y por qué no vivir ese dolor también y escucharlo? Y cuando digo dolor, me refiero en este caso cuando te están insultando, ¿no? Yo, con los años de trabajarme y de observar estas cosas, me he dado cuenta que a raíz, y es lo que me gusta trabajar, ¿no? Con las personas a las que acompaño, que a raíz de que un insulto me ofenda, como que me llamen payesa, no me ofendió, ¿no? Pero hay otros que sí que me ofenden mucho. ¿Qué tecla ha tocado ese insulto? Es decir, esa palabra, ¿qué valor mío está tocando que me está ofendiendo tanto? Y entonces ahí empiezas a tirar del hilo y ahí es donde sale todo, ¿eh? Ahí es donde salen tus padres, tus abuelos, y dices, vaya por Dios que esto está todo aquí, está todo aquí metido, ¿no? Pero es que eso es la parte interesante, porque tu vida es tuya y tú eres tú, pero quien tú eres es el resultado de todas tus experiencias. Decía Hume que el yo no existe más que como conjunto de impresiones empíricas, es decir, lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, eso eres tú, ¿no? Eso es un concepto que a mí siempre me ha gustado mucho defender, porque yo siempre he pensado que si tú mañana tienes un accidente y se te borra la memoria, tú no vas a poder ser la misma persona, ¿no? Aunque tengas la misma genética, ¿no? Pero claro, en la medida en la que has vivido experiencias distintas, es que incluso la epigenética se desarrolla de manera distinta, dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros al final, bueno, pues eso, ¿no? Cómo tú eres libre de decidir la mayoría de esas cosas. La epigenética también me parece un concepto súper interesante, porque hay gente que muchas veces vive cosas y no les encuentra explicación. Y aunque no es epigenética, pero hace poco escuché sobre un experimento en ratas que terminaba demostrando que los traumas se heredan. Y que incluso era más potente de heredarlo de tus abuelos, o sea, que algo traumático le hubiera pasado a tus abuelos, que a tus padres. Y que, por ejemplo, yo qué sé, si tu abuelo se había electrocutado y terminaba desarrollando un trauma con esa electrocutación, como se diga, a ti ese trauma tú lo heredabas y lo llevabas en tu genética, te guste o no. Y me pareció tremendamente curioso. Y ya que has mencionado la epigenética, si te parece, explícalo un poco por encima para que cualquiera que lo haya escuchado pueda entenderlo. Bueno, bien, yo soy de letras, soy de filosofía, entonces todo lo que sé de la epigenética es que dentro de la genética que nosotros tenemos, ¿no? Que cada persona tiene, por genética se entiende pues como el libro de instrucciones, ¿no? Dentro del libro de instrucciones de cada persona hay muchas potencialidades, es decir, hay muchas cosas que se pueden desarrollar y dependiendo del contexto en el que tú vivas, y cuando decimos contexto empezamos ya por la tripa de tu madre, ¿no? Es decir, el habitáculo en el que estás, tú ahí empiezas como a desarrollar ciertos potenciales, es decir, es eso, ¿no? Igual yo tengo el potencial, mira, el otro día lo hablábamos con una compañera, ¿no? Y decíamos, ¿y si Pogačar en lugar de haber ido en bici hubiese corrido? ¿No? Pues seguramente sería atleta también olímpico, seguramente, ¿no? Es decir, cómo tú tienes ahí el potencial de ser pues un fenómeno en el deporte, pero claro, si tu abuelo, por ejemplo, iba en bici, pues tú seguramente irás en bici y serás ciclista, ¿no? Entonces, toda la parte de desarrollar o no esas habilidades va a depender del contexto en el que tú vivas.
pero tú las tienes ahí como potentes, como potencialidades, como latentes, ¿no? Sí, se podría resumir en lo que llevas marcado en tu genética, que no se va a despertar si no pasa algo que lo despierte. Más o menos, Digamos, sí. Que tú puedes llevar en tu genética marcado ser un gran nadador, pero que quizás no nadas en la vida. Pero si vives, claro, si vives en el Sáhara, por ejemplo, pues Exacto. exactamente. Sí, que se podría resumir un poco en eso lo que es la epigenética, pero claro, que estamos hablando de epigenética en el sentido de cosas buenas o rendimiento, tal cual, pero que también se aplica a lo malo, que Sí. es que cuando vivas un trauma se puede despertar toda esa parte que llevabas marcada. Sí, bueno, pero para eso sí que en ese sentido y sobre todo traumas tan profundos sí que hay pues profesionales, terapeutas especializados y sí que, por ejemplo, yo sí que tengo que decir que cuando tengo personas a las que acompaño y detectamos que ahí hay algo tan profundo, tan tal, ahí hay que buscar ayuda profesional especializada en este tema, que para eso hay personas que se dedican a la especialización en eso, porque los traumas profundos son complejos, son una cosa muy seria y hay que andarse con cuidado, hay que ser muy precavidos. Sí. Sí, es que también yo creo que tenemos la suerte de vivir en unos años que recientemente se ha puesto a la salud mental en el escalón de la importancia que debería. Porque hasta hace 20 años, ¿qué es eso de la salud mental? ¿Sabes? Era como nuestros padres y abuelos, salud mental, échate un vino y déjate de quejarte, ¿sabes? Pero a nosotros pues nos ha tocado la buena parte, creo, de haberle dado la importancia que se merece. Volviendo un poco al tema del instituto y para ya dejarlo cerrado, ¿crees que existe como una especie de sobreprotección a los jóvenes? Por ejemplo, he leído correos de un padre pidiéndole a un profe que deje de corregir en rojo porque le genera ansiedad al niño, niña, no sé lo que era. ¿Crees que existe? Claro, bueno, ese ejemplo concretamente me costaría un poco, bueno, no, evidentemente yo nunca opino con las personas a las que acompaño porque cada uno conoce su película y es eso, ¿no? Yo no te puedo decir nada porque yo lo veo desde mi película. Claro. Pero, es decir, en ese caso concreto, yo igual lo que empezaría es a tirar un poco del hilo de qué significa el rojo para ese niño, ¿no? En lugar de directamente cambiar la práctica. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se le está negando a ese niño, incluso a ese padre o a ese profesor, a las personas implicadas, se les está negando la posibilidad de trabajar en eso y de gestionar pues la frustración que puede haber, el duelo que puede pasar el profesor si dice ahora no puedo escribir en rojo, igual ahí hay un duelo porque hay una pérdida. Hay una pérdida de oportunidad, que es la oportunidad de corregir en rojo. Bueno, pues es una pérdida también. Es decir, no vamos a juzgar las pérdidas de los demás porque hay gente que se puede deprimir porque se le rompe un zapato. Pues me parece estupendo. Es decir, no hay que juzgarlo. Sí, más que el ejemplo en concreto del boli rojo, iba a si crees o has vivido que a los jóvenes se les sobreprotege en ese sentido de no, mira, no hagas esto, no sea que mi hijo tal o se genere una sensación de frustración en él, ¿no? No vaya a sentir que no es capaz o no vaya a sentir que no es válido, como comentábamos el caso de repetir curso. Sí, por eso decía que el ejemplo incluso es bueno, ¿no? Porque se le está negando a ese niño la oportunidad de decir, de gestionar, ¿no? ¿Por qué te frustra el rojo? Es decir, ¿qué significa ese color rojo? Que lo afronte. Afrontarlo, ahí está, y trabajarlo, ¿no? Y tener la oportunidad de que se responsabilice de cuál es la afectación que le genera el utilizar el bolígrafo rojo o el verlo o lo que sea, ¿no? Y sí, en ese sentido antes pues hablábamos, ¿no? Del tema de repetir, que ya hace años que por lo menos en el sistema educativo catalán pues repetir se ve como casi como una condena, como ponerle una cruz al alumno y se nos olvida que repetir es una oportunidad. Es la oportunidad de volver a hacerlo y de hacerlo mejor. O sea, imagínate que ahora tú cogieran y te dijeran, mira, Toño, te vamos a quitar 10 años y vas a volver a vivir todos estos 10 años. ¿Qué te parece? Yo estoy seguro que dirías que sí. Yo por lo menos diría que sí, ¿no? Y los volvería a vivir intensamente. Entonces, es una nueva oportunidad y siempre se ve como una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque nos falta tiempo. Porque siempre falta tiempo, ¿no? Entonces, primero, no pasa nada por repetir.
Es decir, desde un punto de vista más objetivo. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los timings del curso están pensados bajo unos estándares y hay alumnos que se aburren y hay alumnos que no llegan. Y no significa nada, es decir, ni aburrirse porque tienes una capacidad superior, ni no llegar, implican que tú seas ni mejor ni peor persona, ni absolutamente nada, ¿no? Y aquí entran los juicios de valor. El valorar que alguien es bueno o malo por lo que hace y no por lo que es, que volvemos un poco a lo que decías tú antes, ¿no? Que nos identificamos con lo que hacemos y no con lo que somos. Entonces, en ese sentido, cuando protegemos a nuestros hijos de esa manera, lo que estamos haciendo es negarles la oportunidad de emanciparse, de responsabilizarse de sus vidas. Y el hecho de repetir, aparte de que no pasa nada, es una oportunidad fantástica para que el alumno, la persona, replantee y piense qué significa repetir, por qué me duele tanto, voy a gestionar este dolor, voy a gestionar esta frustración. Pero es que no les dejamos, porque los protegemos, porque tienes un padre que manda un correo, porque tienes, pues eso, ¿no? Al sistema que veta a casos muy concretos los que pueden llegar a repetir. Entonces, claro, imagínate que yo te digo, no, es que para repetir tienes que ser un caso, y que te digo, pues te toca repetir, pues tú ¿cómo te vas a sentir? Claro. Jolín, pues debo ser el patito feo, pero no del instituto, del pueblo, porque si no repite nadie más, ¿no? En lugar de verlo como la oportunidad que es. Pero se les está negando la oportunidad de desarrollar las capacidades para gestionar la frustración. Y la vida es frustrante, pero ¿por qué hay frustraciones? Y hay que saber gestionarlas. Pero no porque haya que saber gestionarlas desde un punto de vista moral, de hay que saber gestionarlo, no, Claro. porque vas a vivir mejor, básicamente. Claro, básicamente. Si tú no quieres aprender a gestionar tu frustración, me parece muy bien, pero vas a vivir peor. Vas a vivir una vida frustrada. Sí, básicamente. Sí, sí. Entonces, sí, en ese sentido yo justo te explicaba, ¿no? Que había vivido situaciones en el instituto de alumnos incluso que habían estado en desacuerdo con que se les aprobase para no repetir porque ellos mismos decían, vamos a ver, si yo he suspendido y las consecuencias de mis actos, sean unos actos intencionados o no, es repetir, pues voy a repetir, ¿no? Porque me tienes que salvar el culo de esta manera. Y yo siempre he sido muy cercana a mis alumnos, ¿no? Me gusta cercana de que, no sé, De intentar entenderlo. sí, de ponerme un poco, pues eso, en su punto de vista, ¿no? Recordar cuando yo estudiaba, pues eso, que además entrenaba, que iba siempre de culo, que no sé qué. Yo intento ponerme en su punto de vista y en su perspectiva, pero también entiendo que es que no se les está haciendo ningún favor. Entonces, ya te digo, hubo un caso que una alumna me dijo, yo no estoy de acuerdo con que me hayan aprobado para pasar, porque no me lo merezco, porque no es una cuestión de mérito, sino es que no tengo las capacidades mínimas o no lo he sabido demostrar, no significa que no las tenga, ¿no? Pero no lo he sabido demostrar tal y como el sistema lo requiere. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Repetir. Pues repito, pues no. Hubo toda una discusión en el claustro para aprobar personas, ¿por qué? De hecho, compañeros míos de docencia, no sé si me estarán escuchando o no, pero da igual porque yo lo dije en su momento, dijeron, es que si no los aprobáis les estáis jodiendo la vida. Que yo dije, mira, perdona, ojalá sea lo peor que les pase en la vida, que tengan que repetir un curso. Ojalá. Ya te digo que no va a ser así. No. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esas personitas luego son adultos. Luego son adultos con frustraciones, adultos que se reproducen, que tienen niños y que siguen los mismos patrones de apartarlos del sufrimiento. Y el sufrimiento está ahí y hay que saber vivirlo también, porque te va a llenar. Claro. Sí, es un poco lo que comentábamos antes de los niños. Sí que es un niño independiente y consecuente con lo que decide, o obediente y que sigue la corriente, ¿no? Pues probablemente si te dejan pasar de curso, como tú dices, y te aprueban, pues si sigues la corriente dirás que sí, que te parece, te parece bien, pero si eres consecuente con tus actos, pues dirás lo que dijo esta alumna tuya, que no le parecía bien. Y al hilo de todo esto, ya entrando un poco en el tema del dolor,
yo creo que es un poco el problema generalizado que tenemos con el dolor, que es ponerlo debajo de la alfombra y no atacar quizás la raíz de los dolores, ¿no? Ujú. Claro, es decir, el dolor es desagradable, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Y cuando nos referimos a dolor, yo cuando lo trabajo siempre me gusta hablar de 3 tipos de dolores, ¿no? El dolor físico, el dolor emocional y el dolor existencial. Que en realidad el existencial englobaría los otros 2, ¿no? Pero bueno, a nivel social esto es un poco como el discurso que tiene el neurólogo Arturo Goicoechea, que habla mucho de este tema del dolor y que hace mucho que lo sigo. Y él justamente dice, ¿no? que socialmente y sobre todo la institución médica divide entre físico y psicológico por una cuestión de sencillez a la hora de afrontar, ¿no? un caso, pero que hay algo debajo y es la existencia. Es decir, la existencia está debajo de que nosotros dividamos cuerpo y mente. Esto fue Descartes, ¿no? Que dividió la res cogitans y la res extensa y luego le dijeron, bueno, ¿y esto cómo se comunican entre ellos? Y dijo, bueno, hay como una glándula y se escurría ahí un poco el bulto, ¿no? No termino de hilar. No, porque es muy complicado. Porque en el momento en el que tú divides físico con psicológico, claro, y eso ahí cómo se comunica, ¿no? Pues porque debajo hay como una, hay la existencia está por debajo. Sí, el acto de vivir, ¿no? Exactamente, ¿no? Y claro, el dolor lo podemos manifestar como físico, que Dolor de rodilla. es un dolor de rodilla, pero la causa puede ser física, pero la causa puede ser emocional o la causa puede ser simplemente existencial. Cuando es física es muy fácil. Si tú te rompes el menisco, eso duele porque hay una inflamación y porque tus neuronas están captando una información y la están interpretando como dolor. Es decir, el dolor no es más que una interpretación de una serie de señales que nosotros tenemos a nivel neurítico, ¿no? Repito que yo soy de letras y que si me está escuchando alguien entendía el tema, igual está como, Dios mío. No, pero es decir, el dolor es una interpretación. ¿Qué significa eso? Que detrás del dolor lo que hay es es decir, detrás de la sensación de dolor, lo que hay es el concepto de dolor. Es decir, ¿qué pones tú dentro del saco de dolor? ¿No? A mis clientes muchas veces les pongo este ejemplo. A ti, cuando te duele la tripa por hambre, no se te ocurre decir que te duele la tripa. Dices, tengo hambre. Pero es un dolor. Ah, pero lo distingues, vaya por Dios. ¿Por qué? Pues porque ese lo has identificado desde muy chiquitito y el primer día que tú le dijiste a tu madre, es que me duele la tripa, y miró la hora y dijo, Es que lo que tiene es el hambre. Y entonces dijiste, este dolor de tripa es hambre, tal cual. Pues no le diré más dolor de tripa, ¿no? Entonces, detrás de que utilicemos la palabra dolor está el concepto de dolor. Y el concepto de dolor es inherente a nuestra vida. Es decir, los dolores están y se manifiestan, como digo, de manera física, en esa rodilla, de manera emocional, que como puede ser el dolor de una pérdida, como puede ser la tristeza, como puede ser, pues eso, ¿no? La angustia, por ejemplo, de la que hablaban mucho los existencialistas, como la angustia es inherente a la vida humana y es lo que de hecho nos mueve. O puede ser un dolor existencial. ¿Y ahora qué hago? Acabo los estudios. Ese ¿ahora qué hago? Esa angustia de cuando acabas el bachillerato, de cuando acabas la universidad, de cuando te quedas sin trabajo, de cuando te quedas sin pareja. ¿Yo qué hago? ¿Qué hago, no? Si llevo 20 años. Las crisis existenciales. Crisis existenciales. ¿Qué hay ahí? Ahí lo que hay es dolor, porque hay una pérdida, porque tengo que decidir algo y cuando tengo que decidir tengo que priorizar y entonces ya no hago las dos cosas, por lo tanto estoy perdiendo una de las dos. Claro. Todo eso son dolores y no nos educan para entender el sentido que tiene el dolor en nuestras vidas, pero el dolor tiene un sentido. Cuando es físico es una alarma. ¿Y qué hacemos? Nos tomamos un ibuprofeno y miramos para otro lado, ¿no? Los atletas sobre todo. ¿Te duele algo? Te tomas la pastilla porque quieres seguir entrenando. Bueno, vale, y si nos fijamos el por qué duele, porque igual el sentido es que el ritmo de vida que estás llevando es poco sostenible, ¿no? Pero claro, no queremos fallar. Y ahí están pues, toda una serie de creencias, prejuicios. Ya tiras del hilo y empiezas a ver muchísimas cosas, ¿no? Claro. Luego todavía en casos un poco más complejos, por llamarlo de alguna manera, hace poco leí, escuchaba tal, de situaciones que emocionalmente te suponen un problema y tu cuerpo te termina enviando un dolor que entendemos como físico para no tener que afrontar esas situaciones. Por ejemplo, la EBAU, ¿no? Imagínate que vas a la EBAU de junio, suspendes, trauma,
y tienes que volver a la EBAU de septiembre. Claro, ¿qué pasa? Para ti eso supone una presión tan grande que cuando se está acercando la EBAU de septiembre, ahí va, pues de repente una fiebre súper fuerte que te impide ir a la EBAU. Y realmente no hay una base para tener esa fiebre. Una base emocional, no hay una base pues, de un contagio, de un virus, de lo que sea. Pero tu cuerpo, para no tener que afrontar esa situación, desarrolla esto. Hemos puesto el ejemplo de la EBAU, pero puede ser cualquier otra situación que no quieres afrontar y te manda un dolor de rodilla, te manda un dolor de cabeza, un lo que sea. Y creo que falta ese entendimiento de que el dolor, el primer sitio donde se produce es en la cabeza y que no tiene por qué tener un fundamento fisiológico. Y... Exactamente, ¿no? De hecho, mira, me has puesto el ejemplo perfecto porque he estado trabajando con una persona que me decía hace poco, es que yo la semana de la carrera siempre me pasa algo. Me duele una cosa, me duele la otra, y yo decía, ajá, sí, cuéntame más, por favor. Es decir, ¿te parece casual? No, claro, porque es que, bueno, porque llegas ahí como con carga, ¿no? De entrenamientos, tal, ya, pero siempre, y cosas distintas, porque no es que siempre te duele la rodilla, que te rompiste el ligamento, que no sé qué, no, es que son cosas distintas, que se van moviendo, que no sé qué. Ahí, claro que ahí puede ser que tu cuerpo esté generando una respuesta, es una alarma que se está activando para que tú pares de momento. Claro, entonces esa respuesta se puede estar dando de manera más o menos consciente, porque ahora tú dices, vaya, esto me tenías tan muy nerviosa, tal, ya es normal, ya me cuadra, ¿no? Pero es que muchas veces esos patrones son tan inconscientes que ni siquiera nos damos cuenta de que desarrollamos esas respuestas que son físicas y que dices, jolín, ¿cómo puede ser que yo siempre me ponga enferma antes de una gran competición? ¿Y entonces qué hacemos? ¡Qué mala suerte! ¿Por qué decimos qué mala suerte? Porque te quita de responsabilidades, porque la suerte es algo con lo que tú no puedes jugar. Claro, así ¿no? es la suerte. Es decir, jolín, es que he tenido mala suerte. Otra vez eres la víctima de la suerte. En lugar de coger y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Empezar a tirar del hilo. ¿Por qué yo siempre me pongo enfermo? Bueno, primero, evidentemente, descartar todas las bases biológicas y fisiológicas, evidentemente, ¿eh? Pero una vez ya hemos descartado todo eso, vamos a tirar un poquito del hilo. ¿Qué hay aquí detrás? ¿Qué supone eso? ¿No? A mí me resultó, y esto es personal total, ¿no? Haciendo terapia, un buen día, yo me di cuenta de que, bueno, yo soy una persona muy exigente, lo he sido conmigo misma, cosa que a nivel de, pues lo que decía antes, ¿no? De deporte, pues me había llevado incluso a temas de amenorreas, REDs, TCAs, etcétera, etcétera. Y claro, yo pensando en por qué soy tan exigente, tal y cual, en terapia un día me salió mi padre y dije, ay, mi padre pues nunca me ha exigido a mí nada, nunca, ¿no? Nunca fue una persona que me apretara ni con los estudios ni con los resultados, con nada. Y entonces ya, pero resulta que yo un buen día hice la asociación de cuando tienes un buen resultado en deporte o en el instituto, en el colegio, en lo que sea, hostia, mi padre estaba muy contento. Por lo tanto, mira, cuando yo saco buenas notas, mi padre está muy contento y como yo quiero que mi padre esté contento porque lo aprecio, porque lo admiro, porque lo valoro, porque tal, yo ahí hago una asociación mágica, hago una relación de causalidad que me la invento yo, porque los niños además de pequeños empezamos a inventar el software que después desarrollaremos de grande, ¿no? Claro. Y claro, de pequeños, justamente, esto Freud ya lo dijo, lo que inventamos es imaginación, o sea, lo imaginamos, hacemos esa conexión, ¡cling! Ahí ya tienes una persona súper exigente, por ejemplo. Y no estoy culpando a mi padre, ni muchísimo menos, Claro. porque en estos procesos a veces la gente dice, es que parece que en terapia solo haya que culpar a los padres. No, no es eso, porque mi padre no tiene ninguna culpa de que yo hiciese esa asociación, ¿no? Soy yo la que se debe responsabilizar y empezar a tirar del hilo y a reconstruir mi historia diciendo, él no tenía esta intención, esto me lo he inventado yo. Voy a empezar a desgranar todo esto, pero ahí que hay mucha responsabilidad y muchas horas invertidas y mucho trabajo, ¿no? Al final lo que yo hago, la reconversión que hice con la filosofía,
claro, cuando le tenía que poner un nombre, a mí me gusta decir que yo acompaño a las personas, porque yo te acompaño, yo no te puedo decir lo que tienes que hacer, porque tú conoces tu escenario y lo que tú puedes hacer. Yo no te puedo decir, pues Toño, ahora tienes que meditar cada día 15 minutos, porque me vas a decir, pues que a mí de eso no me cuadra meditar 15 minutos. Entonces, tú tienes que decir, oye, pues esto sí, esto no, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo empecé con esto, claro, para formarme, me formé en cursos de coaching, pero la palabra coaching me costaba un poco al principio, porque decía, es que no le acabo yo de encontrar, hasta que entendí que no que entendí lo que significa en inglés, que ya lo sabía, pero entendí lo que hay detrás del entrenar. Entrenar la mente a que desarrolle ese software de manera responsable. Es decir, de la misma manera que tú para correr un maratón entrenas una serie de series, tiempos, bla, 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 tú estás todo el día viviendo, conviviendo, generando relaciones y tú no entrenas tu mente. Tú vas por ahí con tus creencias, tus prejuicios, inventándote cosas, ¿no? Que mira a alguien en el autobús y dice, qué mal me ha mirado. Eso te estás inventando tú. Y eso es que la camiseta que te... Claro, exactamente. Y a partir de ahí tú empiezas a vivir todo tu día alrededor del dolor que te ha producido que esa persona te haya mirado porque tú lo has interpretado como que te ha criticado la camiseta y todo eso puede generar todo tu día, todas las respuestas que tú des. Llegas a tu casa y le hablas mal a tu hermano porque has tenido un mal día, porque una persona te ha mirado en el autobús que igual era miope y no te estaba ni viendo. ¿Me explico? Es que todos nos lo acabamos inventando nosotros y es como que perdemos la responsabilidad en ese sentido. Ahí es donde hay que entrenar la mente. Por eso se llama coaching, porque se trata de entrenar. Sí, bueno, en tu caso de enseñar cómo la tienen que entrenar, ¿no? Sí, bueno, por así porque decirlo. más que enseñar, yo seguiría diciéndote que te acompañen, porque tú sabes tus herramientas, yo no las puedo saber, ¿sabes? Es imposible. Pues tú como que potencias, ¿no? Lo que esa persona lleva dentro. Bueno, yo soy, ya te digo, la parte de la mosca cojonera, ¿no? Si tú llegas y me dices eso, ¿no? Es que a mí no me gusta que me corrijan en rojo porque me pone nervioso. Y te voy a decir, ¿qué significa el rojo? Ay, pues yo qué sé, pues significa stop, porque no en el coche, el semáforo, tal, significa stop, ¿vale? ¿Y qué significa el stop? Pues que me paran y que me cortan las alas. Vale. ¿Y qué pasa si te cortan las alas, no? Y empezar ahí a tirar y ahí acaban saliendo cosas siempre. Y es que no hay nada más bonito y fascinante que conocerte, porque es que de verdad que cuando llegas a estas cosas haces como un wow, ¿no? A mí en clase me gustaba mucho cuando explicaba según qué filósofos así como muy grandes, ¿no? Kant, Heidegger, estos así y tal, y siempre oías a algún alumno que por detrás hacía eso, claro. Eso es. No es que le compréis el discurso ni siquiera, es eso. Que te identificas con sus teorías, ¿vale? Que te pete la cabeza. Claro. Que digas, madre mía. Empiezas a hilar una con otra y de repente dices, wow, es verdad. Eso es. Ese es el punto. Y eso lo tenemos todos. Ahí no hay capacidad intelectual, ni coeficientes, ni nada. Esa capacidad la tenemos todos, pero no la despertamos. Claro. Porque volvemos a lo mismo. ¿Cuándo se estudia bachillerato? Hay filosofía en el instituto. Primero y segundo de bachillerato. En primero es la primera vez que tocan filosofía. ¿Y si eres de letras? Bueno, en Cataluña son todos. No lo tengo. En Cataluña son todos, Vale. estoy seguro. Fuera ya no te sé decir. No me acuerdo exactamente. Pero en primero de bachillerato es la primera vez que tocan filosofía. Pues tienes que estar ahí embutiéndoles contenido con el embudo, porque claro, para segundo tienes que preparar las pruebas de acceso a la universidad. Sí. Y si no saben un poco el vocabulario, el lenguaje, el tal, van más perdidos que un pulpo en un garaje. Normal, porque ¿cuántas veces han entrenado el pensamiento abstracto? No, ninguna. Claro, es que tú la primera vez que trabajas filosofía dices, pero ¿por qué las palabras tienen que significar tantas cosas? Bueno, porque depende de la interpretación, ¿no? De quién lo haya dicho, del contexto, de tal y de cual. Y eso lo vemos como una amenaza en lugar de ser algo que digas, ¡guau! Claro, pero ¿cuándo pasa eso? Repito, primero y segundo de bachillerato. Claro. Primero, que están cagados porque empiezan bachillerato, y segundo, que están así porque en mayo ya están, que si pruebas, que si tal, que si cual, y no se vuelve a tocar la filosofía nunca más. Claro, es que en mi caso concreto sí que, es que a mí me gustaba, y como te comentaba, es que éramos 3 en clase quizás que nos interesaba de verdad.
Luego había como 2 o 3 pues que eran los empollones para entenderlos, que aprobaban porque tenían que aprobar y memorizaban, y el resto les daba completamente igual. O sea, aprobaban porque tenían que aprobar, pero es que no les interesaba para nada. Pero estábamos 3 que nos interesaba de verdad y discutíamos con el profesor, y el profesor estaba, bueno, discutíamos, debatíamos con él, y a lo mejor pues sacaba las teorías de no sé quién, y arrancábamos entre los 3, que hacíamos como el equipito y decíamos, venga, pues vamos a rebatirle todo esto, y él se terminaba enfadando porque le jodíamos la clase, hablando mal, porque claro, media hora se la liábamos en debatir, porque como él personalmente tenía unas ideas y nosotros personalmente teníamos otras, pues claro, chocaban unas con las otras, entonces pues como que echamos ahí media hora y debatiendo, que evidentemente ahora haciendo autocrítica perdíamos porque joder, 16 años, primero de bachiller, ¿qué vas a saber? Claro, por aquel entonces, pues te creías yo que sé qué. Sí. Ahora pensándolo en frío, pues a lo mejor no sabía. Bueno, pero no hay nada más, no hay nada para mí más rico que intentar entender el argumento de alguien que piensa lo contrario a ti, ¿no? A mí me encantaba en la universidad, tuvimos el primer año, si no recuerdo mal, tuvimos un compañero que venía del seminario, claro, imagínate entonces el tipo de ideología, ¿no? Pues bastante de derecha, está. A mí me encantaba como, no, de verdad, quiero intentar entender tu argumentación, por favor, vuélvemelo a explicar, cómo fundamentas eso, ¿no? Porque al final es como ver una película de ciencia ficción para ti, porque es como súper, es algo que es inconcebible. Y esa es la gracia, es decir, como muchísimo acabamos debatiendo en lo que muchas veces los debates de filosofía en los institutos se acaban convirtiendo otra vez en un ganador-perdedor, mérito no mérito, en lugar de el simple desarrollo de la capacidad de pensar abstracto, crítico, creativo, argumentar, de pensamiento lógico, coherente, ¿no? Entonces, es que todas esas herramientas se pierden porque no las desarrollamos, porque no hay casi espacios. No, en ningún momento te enseñan a argumentar, a expresarte. Eso es como la comunicación de tus sentimientos y de tus emociones. No hay ninguna asignatura que te enseñe a hacerlo. Claro, exactamente. Por eso luego muchas veces surgen problemas de comunicación. Cuando tienes, pues, yo qué sé, 26, 28 años, te enfrentas, joder, a la vida, al fin y al cabo, y te das cuenta de que tienes que lidiar con situaciones que están generando en ti cosas que ni siquiera entiendes. Claro. Porque nunca nadie te ha explicado que te tienes que sentir de esta manera o que si te sientes de esta manera significa tal, y ni mucho menos explicarle a la otra persona cómo te sientes. Porque esto para mí es una gran tarea pendiente, a mí me cuesta, vamos, o sea, infinidad, pero soy consciente e intento mejorar pues día a día. Pero vamos, hace un año era como un mundo para mí decir que estoy triste. Claro, pero es que imagínate, es que muchísimas personas adultas no es que no se atrevan a decirlo, es que ni lo identifican. Ya. Es decir, tú paras a alguien por la calle y le dices, ¿cómo te sientes? No sé. Y te dirán, no sé, pues en una silla, ¿no? Porque, es decir, nadie entiende, nadie se ha parado a pensar, porque las emociones, pues son algo que ensucia, ¿no? Porque claro, si fuésemos solo racionales, pues seríamos muy productivos. Pero claro, tú fíjate la cantidad de prejuicios y el paradigma que hay detrás de eso. Es decir, ¿por qué necesitamos ser racionales? Pues porque somos más productivos. Oh, vaya, y vivimos en una sociedad capitalista. Qué casualidad. No es casualidad. No. Es decir, ya interesa que la gente sea productiva, seria, ordenada, tal, que eso es lo que criticaba Nietzsche, ¿no? Lo de los dos espíritus, el espíritu apolíneo y el dionisíaco, ¿no? Como uno ha salido vencedor y el otro ha salido como perdedor y que tenemos que evitarlo. Y Nietzsche no es que dijese, no, ahora vamos a ser todos dionisíacos y a hacer bacanales. No, Nietzsche no decía eso. Nietzsche lo que decía es, el ser humano es las dos cosas, es razón y es emoción. Y cuando las complementas es cuando tú das tu máximo potencial. Pero si tú no te emocionas, tú no haces nada. A ti te hace levantarte de la cama la emoción, no la razón. Y cuando digo la emoción, quiere decir la emoción de estudiar filosofía, la emoción de cobrar un sueldo, lo que sea, pero claro, siempre hay la palabra motivación y emoción están relacionadas, viene de ahí. Nada sale de la racionalización sin un motivo detrás, sin algo que a ti te llene, ¿no? Siempre dicen que el momento eureka, el momento en el que te cae la manzana en la cabeza, te emociona.
Si no te emociona, es decir, si tú en ese momento te cae una manzana en la cabeza y coges y dices, me cago en la manzana, en la tiras y tal, ahí no se desarrolla la ley de la gravedad. Ya. La persona que le cae la manzana en la cabeza es porque se emociona y dice, wow, ¿y por qué ha pasado esto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Eso es actitud filosófica. Claro. Así que creo también que luego cada uno reacciona de manera distinta. Por ejemplo, mi pareja es una persona paz, o sea, altamente sensible, entonces, claro, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno te afecta por mil de bien, pero lo malo o regular te afecta al por mil a mal. Y yo al revés, o sea, yo soy muy, muy, muy plano. Para lo bueno y para lo malo. Ya casi, bueno, pues a ver, yo porque todo intento verlo desde, mira, pues es un don, ya está. Los dos casos me parece un don para cada uno. Pero, ostras, dices, es que tanto para lo bueno que dices, ostras, es que pues, tendría que estar contento. O también si te pones a pensar un poco y dices, pero ¿por qué tengo que estar contento? ¿Porque la sociedad me dice que tengo que estar contento por esto? Entonces, bueno, es un poco complejo. Pero que cada persona tiene una reacción distinta ante pues, cosas que aparentemente pueden ser Claro, iguales. sí, sí. Pero, no sé, me he quedado. Que al hilo del dolor, volviendo a retomar y para dar quizás las indicaciones o, bueno, no indicaciones porque sé que no das tal, Es pero difícil. sí. Para una persona adulta, ¿por dónde crees que debería comenzar a mejorar su relación con el dolor? Por observarse. Es decir, fíjate que la mayoría de personas con las que trabajo, cuando empezamos a trabajar con el concepto del dolor, lo primero es que hay una resistencia total, la mayoría de veces, es decir, no quiero vivir esto, quiero que esto se acabe, esto es un sin vivir, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí y tal? Claro, entonces ahí hay todo un rechazo, de manera que, recordemos, el dolor es una alarma, ¿no? Es la alarma de tu coche, de que te has sacado el cinturón de seguridad, por ejemplo. Si tú dices, va, te ignoro, dejo de escucharte, lo que va a hacer es pitar más fuerte, ¿no? Claro. Entonces, tu dolor va a hacer lo mismo. Si tú lo único que haces es decirle, pues no te miro, pues no te escucho, pues te odio, tal, lo único que haces es generar todavía más resistencias y a una situación que es dolorosa, le vas a seguir sumando dolor porque le vas a sumar encima tu sufrimiento ante el dolor, ¿no? Hay una cita budista que dice que el dolor es necesario y el sufrimiento es opcional, porque es el aferrarse al no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, lo primero es ver, observar qué relación tienes tú con ese dolor, porque lo más importante es entender qué sentido tiene el dolor en tu vida, ese dolor concreto que tú estás sufriendo, qué sentido tiene en tu narrativa, en la tuya, no la de tu vecino. Por eso es tan difícil tratar el dolor, porque el dolor no puede, es decir, intentamos como hacer estadística, ¿no? Estadísticamente, una persona que ha pasado por esta cirugía tiene este tipo de dolor durante 3 días y tú lo puedes tener 4 o lo puedes tener 2, ¿no? Pero por eso es tan difícil, porque depende mucho de la narrativa. El dolor es de las pocas cosas que no se pueden demostrar. Si tú vas al médico y le dices que a ti te duele algo, él no puede demostrar si eso es cierto o no es cierto. Claro. No se puede. Entonces, en ese sentido, lo primero es observarlo y observar qué hago yo ante el dolor, es decir, qué conducta tengo. ¿Me resisto a él? ¿Lo escucho? ¿Miro a ver qué pasa? ¿Cómo me he relacionado con él a lo largo de toda mi vida? ¿No? Para poder entender qué me está diciendo a mí ese dolor. Y después, ¿cómo lo juzgo? Para mí la clave del dolor es el juicio. ¿Cómo juzgamos a lo largo de nuestro día? ¿No? Y juzgar, me refiero a juzgar constantemente a la señora que está tardando en pagar en el supermercado y que será lenta la señora, es que tal. Todos esos juicios que nos salen de manera natural, al final nos llevan a que el mundo nos esté decepcionando constantemente. Porque tú esperabas ir más deprisa en el supermercado, pero resulta que la señora está tardando un montón y me cago en la leche con la señora que está tardando, que tal y que cual. Entonces, ¿qué está pasando? Que el mundo no te está correspondiendo con lo que tú esperabas, que era comprar en 2 minutos. ¿Y ahí qué te pasa? Que sufres. ¿Y ahí qué hay? Un dolor. ¡Pam! Otro. Expectativa, ¿no? Expectativas, realidades. Entonces, lo más importante es entendernos a nosotros. ¿Cuál es mi software? Yo muchas veces
a mis clientes les digo, ¿cuáles son tus valores? Porque lo que más te duele es cuando te tocan tus valores. Ahí te duelen cosas. Pueden llegar a dolerte de manera física, pero ahí duele, ¿no? Te harías, yo creo que te sorprenderías de la cantidad de personas adultas que me dicen que no saben cuáles son sus valores. ¿Y eso cómo lo sé yo? ¿Cómo lo sabes? Pero si es la base de tu software, es la base con la que tú miras y ya no es que interpretes el mundo, es que lo generas en la medida en la que tú lo miras, lo que decíamos antes, ¿no? La persona que se me ha quedado mirando en el autobús lo puedo interpretar como le gusto, como me está rechazando, como eso, ni siquiera me está viendo porque está así como que ni está mirando ni nada. Tengo un moco. Exactamente, es decir, tú estás generando ahí 4 o 5 mundos posibles, bueno, en realidad infinitos, ¿no? Pero en este caso hemos dicho 4 o 5 posibilidades y tú vas a seguir viviendo el día y el mundo en función de eso. Entonces, es tu software el que está proyectando y el que está generando esas realidades y ni lo conoces, no sabes si montas Apple, si estás montando Android, no tienes ni idea porque nunca te has parado a mirarlo. Y no es culpa tuya porque nadie te lo ha enseñado, pero sí que tienes la responsabilidad o la libertad de asumir la responsabilidad de querer hacerlo. Por eso el primer paso es ¿qué me duele? ¿Cómo me duele? Siempre lo mismo, apartando la parte de los que tengo un pie roto. Bueno, si tienes un pie roto, entonces ahí hay un proceso inflamatorio, eso es otra película, ¿no? Claro. Pero delante de los dolores de la vida, sean físicos, como esto crónico que me comentabas tú hace un rato, o dolores de tipo emocional y de tipo existencial, esta angustia, no sé qué hacer, es observar cuándo aparece, cómo me relaciono con él, cómo voy yo por el mundo cada día. ¿Voy enfadado? ¿Qué me enfada? ¿Qué me molesta del mundo? Y ahí empezar a tirar del hilo y buscar profesionales, que hay muchísimos. De terapia existencial en España no somos muchos, la verdad, porque yo empecé a tirar del hilo y hay poquitas personas, pero bueno, estamos más o menos en contacto, pero hay profesionales maravillosos en este sentido para acompañarte tanto a procesar tu dolor para que tú lo puedas vivir mejor ahora, que es lo que te decía antes, ¿no? Más herramientas de tipo sistema nervioso para que puedas vivir mejor y luego terapia más tipo, pues, lo que digo, ¿no? Existencial, psicoanálisis, lo que sea, para tirar del hilo. Claro, sí que creo quizás que uno de los inconvenientes que le veo a lo de los valores es que las personas tendemos a prejuzgarlo todo y a colgarle la etiqueta, ¿no? Entonces, claro, cuando te pongas a analizar el qué me pasa o cómo me siento, tal, como que vas a intentar colgarle a todo esa etiqueta de esa palabra en concreto, o si me dices, pues eso, ¿qué valores tienes? Pues digo, no, la solidaridad. Pero claro, no es solidaridad, es algo mucho más complejo, pero claro, entonces en cuanto te vas colgando las etiquetas, cuando tienes las suficientes, ya te vas a este cajón, ¿no? Cuando tienes estas otras, te vas a este otro cajón. Y creo que las personas somos mucho más complejas que eso, y porque a mí me ha pasado a veces que dices, mira, pues por mi forma de pensar se me ha categorizado de tal manera, de, tío, no estoy ahí, o sea, la vida no es azul y rojo, no estás ahí. Pero la gente lo hace. Entonces, claro, esa misma persona que a mí me ha categorizado, siento que si quizás tú te encuentras en un proceso de acompañamiento, puede tender a categorizar de esta manera. En ese sentido, la terapia existencial habla del concepto de polaridad. ¿Vale? Es decir, que dentro de como los valores que nosotros defendemos por bandera, ¿no? En tu caso, la solidaridad. Sí, bueno, era un ejemplo, pero sí. Bueno, pues, pero sí. Es uno bonito, está bien, vamos a decir ese. En el concepto de solidaridad, tú no puedes ser siempre solidario, porque no te da la vida. Claro. No puedes llevarlo siempre, ¿no? Y de hecho, hay casos de personas pues eso, ¿no? Con mucha responsabilidad social, solidaridad, bla, 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 que lo llevan al extremo y que acaban malviviendo incluso, ¿no? Porque acaban pasando por delante intereses de los demás, etcétera. Entonces, en ese sentido, la terapia existencial habla de polaridad, en el sentido de que hay momentos en los que nosotros nuestros valores los tenemos aquí y hay momentos en los que los tenemos que bajar un poco y tenemos que saber fluir porque la vida no es estática. Las palabras no significan solo una cosa, es lo que te decía antes, la palabra perro. ¿Qué significa perro? Pues puede significar muchas cosas, puede significar una amenaza, puede significar, como esa
que esa cosa, ¿no? Que si has tenido un perro de pequeño, tal. Entonces, con las palabras nosotros generamos mundos cada vez y no pueden ser cosas acotadas. Pues de la misma manera tus valores tú no los llevas en tu día a día de manera acotada, sino que hay días que serás más solidario y hay días que lo serás menos. Y entender esa fluidez es lo que a ti te permite no encajonarte ni siquiera a ti mismo, porque claro, cuando te encajonas es cuando si entonces en un momento determinado tú vas mal de dinero y sales del supermercado y hay alguien pidiendo dinero y no le das porque tú vas así, tú llegas a casa y dices, jolín, es que claro, yo soy solidario y hoy esta acción era insolidaria, de manera que yo estoy en contradicción y claro, ahí vuelves a entrar otra vez, eso que es un dolor, porque vuelves a entrar otra vez en una contradicción. Y no estoy en coherencia con mis valores, tal. Bueno, es que los valores son una cosa que sube y baja, que se mueve, que somos fluidos y que esa es un poco la gracia, ¿no? El be water, la sociedad líquida también, ¿no? El hecho de amoldarnos un poco, porque si no estaríamos siempre con restricciones. Y recordemos que de lo que se trata es de vivir mejor. Claro. Por esto lo del Big Water, my friend, ¿no? Exactamente. Nunca lo había escuchado la explicación de esto. Quizás el duelo que... Bueno, quizás no. El duelo que todos vamos a vivir yo creo que es el de perder a un ser querido, ¿no? Porque es ley de vida, es lo que nos va a tocar. Entonces, hay situaciones o hay muchas maneras de afrontarlo, pero la mayoría lo afrontaríamos de la manera menos adecuada. ¿Por dónde deberíamos empezar a afrontar una pérdida? Es muy complicado, es decir, lo es y no lo es. Una pérdida hay que sufrirla. Y una pérdida no es solo de una persona. Yo en mi caso he tenido pérdidas cercanas. Mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 21 años, mi hermana tenía 16, por lo tanto era joven, no tenía 54 años y ahí hubo un duelo. Por mi parte hubo un duelo muy mal trabajado al principio, porque yo, ¿qué hice? Fue cuando empecé a correr por montaña, ¿no? Y como que te centras en otra cosa y haces otras cosas y... Pones el polvo debajo de la alfombra. Exactamente. Y eso acaba petando, ¿eh? Y eso pega un petardazo que se oye en todo el pueblo. Entonces, en primer lugar, hay terapeutas específicos de duelo que trabajan muy bien, pero además, para mí, lo más importante antes de tener una gran pérdida, si se puede, es que tú hayas practicado, porque al final esto es una práctica, ¿no? Y pérdidas tienes en tu día a día, constantemente. A ti tú estás perdiendo juventud ahora, en este segundo. En el rato que llevamos hablando, yo a mis alumnos siempre les decía, cuando me iba de clase, estáis una hora más cerca de la muerte. Y me decían, profe, digo, es que es verdad, Sí. es que así es que el tiempo pasa y el tiempo pasa para todo el mundo. Y eso es un duelo. Y tenemos que aprender a trabajar los duelos, ¿no? ¿Y cómo se trabaja un duelo? Pues aprendiendo a llorarlo, aprendiendo a darle la importancia y el sentido que tiene. Es decir, no todo el mundo pasa el duelo igual, es decir, no hay dos duelos iguales y que tu abuelo no esté llorando no implica que no esté de duelo. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Porque muchas veces pues es que somos muy juiciosos y vas a un entierro y dices, pues no que estaba la mujer y no estaba llorando. Bueno, a ver. Claro. Que aquí no todo el mundo expresa igual, ¿no? Es lo que hemos hablado antes. Exactamente. Pero aún y así, cada uno debe, para estar mejor, para vivirlo lo mejor posible, debe afrontar la pérdida y trabajarse la pérdida como lo que es una pérdida. Ahí hay algo que se está perdiendo y no se está perdiendo el recuerdo, porque el recuerdo va a seguir estando y tú puedes seguir alimentándolo si quieres. Lo que se pierde es la perspectiva de futuro, ¿no? Para mí, cuando murió mi padre, yo pensaba en todas las cosas que él ya no vería, en todas las cosas que él ya no haría o que yo no haría con él, ¿no? Entonces ahí, para mí, lo más duro fue entender que en el futuro yo miraba y él ya no iba a estar. Entender eso. Claro. Y esa pérdida, es decir, si tú a lo largo de tu vida has podido gestionar pérdidas, como los alumnos que repiten curso y pierden la expectativa de superar curso y entonces tienen que trabajar, ¿no? ¿Qué implica esa pérdida? Pues un poco lo de los 5 pasos de un duelo, ¿no? La negación, pues que al principio
no lo aceptamos, la negación, la depresión, todas las fases se pasan todas, se acaban pasando. No sabría decirte como un tip de ¿y cómo afrontar una pérdida? La verdad es que no sabría decirte porque aparte de eso, ¿no? De cómo gestionar la pérdida como tal, cada persona es un mundo, cada pérdida es un mundo, porque tú puedes perder tu abuela y que sea un gran drama, y yo puedo perder la mía y que ni me quita el sueño, Sí. porque depende, ¿no? Entonces, en ese sentido, para eso hay terapeutas especializados en duelo y en pérdidas. Sí, es que al final pues es lo que hemos hablado. Cada persona exterioriza de una manera, bueno, incluso interiormente también. Cada persona se lo toma de una manera dependiendo de la realidad que viva. Si, por ejemplo, a los padres y madres que están escuchando este episodio tuviéramos que darles, o tuvieras que, y yo no voy a dar nada, si tuvieras que explicarles o darles la manera de que sus hijos empiecen a trabajar la frustración, ¿de qué manera crees que podrían empezar? Para empezar, la frustración es una emoción que se da cuando nuestra expectativa no se corresponde con lo que ha acabado sucediendo, ¿vale? Entonces ahí hay una primera cosa y es quitarle a la realidad la responsabilidad, es decir, la expectativa es tuya. Vamos a empezar por ahí. La realidad no tiene por qué corresponder a tus expectativas y el mundo no es una mierda porque no pasa lo que tú no quieres. Eso es lo primero. Entonces, primero, aceptar la situación, ¿no? En terapia dialéctico-conductual hablan de aceptación radical, que es acepto que yo quería que me sacaran a jugar al partido y no me han sacado, ¿no? Esto ha pasado y yo lo acepto. Lo primero, no buscar culpables. Esto es culpa de aquel compañero porque no sé qué. No. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que buscar culpables? Pues porque en realidad la cadena casuística es tan larga que es imposible, ¿no? El otro día yo tenía una clienta que se quejaba de un dolor de que era de espalda, un dolor de espalda, tal cual, no sé qué, y yo le decía, si buscas culpables, empieza por tus padres, ¿no? Empieza a tirar del hilo y llegarás a tus padres, porque son los que te han hecho. Entonces, no tiene sentido, porque la cadena casuística es muy larga, por lo tanto, aceptación de la situación, ¿no? Esta situación está pasando, no me gusta, está muy bien. Es decir, que la aceptes no implica que te guste. Está pasando, no me gusta, no busco culpables, porque no tiene ningún sentido y no me va a aportar nada, y no juicio. Es decir, no hago juicios sobre, es que si yo hubiese hecho, es que eso tampoco te va a llevar a ningún sitio, ¿vale? Entonces, lo primero, aceptación de la situación, ¿vale? Ahora, ¿qué sientes? Rabia. La frustración es rabia. ¿Y la rabia cuándo se manifiesta? Cuando algo nos parece injusto. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que te parece injusto de esta situación? Pues que yo creo que tengo las cualidades para salir a jugar y a mí el entrenador no me ha sacado. Muy bien. Una vez nosotros ya tenemos todo eso, es empezar a regular esa emoción. En primer lugar, la rabia normalmente suele ser bastante explosiva, depende de la persona. Hay niños que son súper explosivos. Pues si tú tienes un niño que ya sabes que es muy explosivo, búscale, genérale en casa un rincón de manifestar la rabia, un cojín, lo que sea, que él pueda sacar esa energía. Porque eso pasa, ¿no? Que entonces eso, en los partidos de fútbol llegan, tiran los botellines, no sé qué. Bueno, pues vamos a buscar una manera de canalizar esa energía tan explosiva. Una vez esto ha pasado, vamos a mirar qué es lo que te parece injusto. Que el entrenador no me haya sacado, vale, de acuerdo. En ese escenario nosotros, ¿qué capacidad tenemos para hablar con el entrenador y que nos diga qué ha pasado, qué tal y qué cual? Es decir, asumir las responsabilidades y desde un diálogo, siempre, como tú decías, ¿no? Si a mí me ha ofendido algo que ha pasado, asumir yo el por qué me ha ofendido. No culparte, no decirte, es que tú me has ofendido. No, es que esta situación me está molestando, me está ofendiendo. ¿Me puedes explicar tu punto de vista, por favor? Y llegamos a un acuerdo. Y si al final resulta pues, que el entrenador es un déspota, que puede ser que le tiene manía a tu hijo, pues entonces asumir las responsabilidades y tomar decisiones. Cambiarlo de equipo, cambiarlo de deporte, lo que sea, dentro del escenario que tengamos montado. Pero para empezar, aceptar la emoción,
aceptar la situación y aceptar la emoción. Entonces quizás sería pues eso, acompañar a tu hijo en que lo acepte o ayudarle en En que analizar acepte la situación, que no implica ni que esté de acuerdo, ni que tenga que bajar las orejas, ni que tengamos que entrar en eso. Es que el mundo es así. El otro día una clienta también me decía, es que mi padre me ha dicho que hay cosas en la vida que no se pueden hacer y que tenemos que renunciar a sueños y que hay cosas que no se pueden hacer porque no podemos. Y le digo, bueno, esa es la decisión de tu padre, pero ¿es la tuya? Claro, No, yo quiero cumplir mis sueños. Pues entonces, ya está, claro. para adelante. Lo que hablábamos de pensar por ti mismo. Exactamente. Lo que pasa es que eso muchas veces pues lleva a conflictos. ¿Qué pasará con esta clienta? Pues que igual acaba teniendo un conflicto Con su padre. con el padre. Claro. Pues igual que los padres pueden acabar teniendo un conflicto con el entrenador si no saca al hijo o lo que sea, ¿no? Pero que hablando se entiende la gente, es que nos da mucho miedo hablar. Nos da mucho miedo decir, esta situación a mí me ha hecho sentir incómodo, por favor, ¿me puedes explicar tu punto de vista? El por qué ha pasado esto o qué sentido tiene, más que los porqués, los sentidos, ¿no? Pero los porqués al final, a veces no hay un porqué, porque igual vas y el entrenador te dice, ay, mira, chico, hemos tenido que decidir entre este y este, y mira, la verdad, no me lo he mirado mucho, he cogido este por aleatorio. Sí que es azaroso. Sí, entonces no hace falta siempre buscar los porqués, pero sí el sentido, porque el sentido es lo que te va a dar información, ¿no? Porque entonces puedes coger a tu hijo y decirle, pero ¿qué sentido tiene que a ti te duela tanto? Jolín, es que yo me estoy esforzando mucho, es que tal vez... Ah, vale, pues entonces lo puedes felicitar. Tiene todo el sentido del mundo. Porque si a ti no te importase el fútbol, te daría igual que no te sacasen. Por lo tanto, felicidades, te importa mucho, Claro. te emociona. Me alegro. Casi sería peor que no te importe. Exacto, me alegro de que así sea, de que te mueva de esa manera, ¿no? Ya ves, sí, claro. ¿Qué opinas, por ejemplo, del sentimiento de culpa? La culpa es, hice un curso de emociones con una terapeuta muy buena, que se llama Arminia Humà, una señora catalana, y la culpa nos explicó una cosa que me gustó muchísimo. En nuestra sociedad está muy influenciada por el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Que venimos, tenemos una herencia pues católico-cristiana, que la culpa ha sido un concepto pues bastante relevante. Y tendemos a sentir la culpa, la mezclamos con la vergüenza. Cuando nos sentimos culpables queremos como... Y me gustó mucho la manera como esta señora me lo explicó y es como yo lo trato con mis clientes también, como que la culpa es algo que aparece cuando cometemos un error y cometer un error implica que no sabíamos cómo hacer esa cosa. Por lo tanto, detrás lo que hay es un aprendizaje que no se había hecho. En el momento en el que tú haces el aprendizaje, la culpa tiene que desaparecer. Es decir, si yo te piso un pie y te hago daño, me puedo sentir culpable porque yo no sabía que pisándote el pie te iba a hacer daño. En el momento en el que tú me dices, esta acción me ha hecho daño, aprendo que pisar pies duele o que hace daño y te diré, ay, pues lo siento, no lo sabía, no lo haré más. Y la culpa debe desaparecer en ese sentido. Yo he intentado aplicarla así y aunque cuesta, porque sí que es verdad que tiene como mucha información la culpa en ese sentido, lo que decíamos, ¿no? Funciona bastante bien. Claro, habrá grados y grados. No es pisar un pie que romper un brazo, pero... Sí, exactamente. Sí. Saber, yo es que también la culpa la entiendo como algo que te pasó en el pasado, ¿no? Y te inmoviliza a día de hoy. Es un poco como la preocupación. La preocupación es algo que te inmoviliza en el presente por algo que todavía ni siquiera ha ocurrido. Pues la culpa es lo mismo, pero por algo que sí ocurrió en el pasado. Claro, las cosas del pasado, fíjate que esto Joe Dispenza dice que el pasado lo podemos reescribir si lo repensamos, que es verdad, ¿no? En el sentido de que lo que te decía antes, ¿no? Que yo llegué a casa con un examen con un 10 y que ese día mi padre esté contento porque, yo qué sé, porque ha hablado con una tía mía, se ha puesto contento por otra cosa, tal, y da la casualidad y yo hago esa relación, ¿no? Pam, pam, pam. En el momento en el que yo vuelvo a mirar el pasado desde otro punto de vista y me dice mi madre, no, pues que aquel día tu padre estaba hablando con no sé quién y estaba súper contento, yo reescribo el pasado. Que eso nos pasa mucho cuando hablamos con amigos, ¿no? Que tú te peleas con un amigo y estás ahí rencoroso y tal, es que me ha hecho, es que me ha dicho, es que no sé qué, y te sientas a hablar y resulta que el amigo te dice, ay, pero si yo no te lo decía con esa intención, si yo reescribes la historia, claro. Ya no hay conflicto en el pasado. Entonces, el pasado en ese sentido, cuando nos preocupa, se trata de reescribirlo y es lo que te decía. Entonces, depende
un poco de qué situación sea. Cuando estamos hablando de situaciones muy traumáticas o traumáticas profundamente, pues ahí hay terapeutas que se dedican al tema de trabajar trauma y hay que dejarlo en manos de profesionales. Respecto al futuro, esto es un topicazo, pero controlar lo que se puede controlar y lo que no, mindfulness. Es decir, no hay nada... Estoico. Esto es muy estoico. No hay nada que funcione más que el mindfulness en el vivir aquí y ahora, porque el futuro tú puedes intentar predecirlo, pero que levante la mano quien se pensaba que se liaría la que se lió en 2020. ¿Quién se podía imaginar que el mundo se iba a parar? Nadie. Nueva York, Los Ángeles, sin nadie por la calle. O sea, ¿quién podía imaginarse esas imágenes? Y acabaron sucediendo. Es decir, la vida siempre nos sorprende. Siempre. Entonces, proyectar está relativamente bien en el sentido de que lo hagamos pues para salvarnos la vida, ¿no? Para facilitarnos o salvarnos la vida. Yo cuando trabajo con clientes, sobre todo esto me pasa con personas más del coaching deportivo, digamos, ¿y qué hago sin carrera? Me pasa no sé qué, porque claro, tal. Yo siempre les digo, mira, vamos a hacer una cosa. Tienes 10 minutos al día para pensar en situaciones de carrera desagradables que te pueden pasar, cómo las vas a encarar y cuando se acaben esos 10 minutos, tú pones el temporizador, prohibido pensar más en todo eso. Y si un día no te apetece, pues no lo hagas. Es decir, si dices, no, es que hoy estoy tranquilo, tal, vale, pues ese día no lo hagas. Pero cuando tú empieces, que estás en el trabajo, no sé qué, y empiezas a pensar, claro, y sin carrera me caigo, tal, no sé qué, apúntalo. Coges el móvil, lo apuntas. Situación de carrera, caída, pam. Luego por la noche, de 8 a 9, es la hora de pensar en eso. Y durante el día ir apartando, porque tenemos que enseñar a nuestra mente a estar aquí y ahora, porque lo único que existe es el presente. Eso no significa que no podamos anticiparnos a ciertas cosas, ¿no? Que es eso, luego tú estás en carrera, la sangre está en todas partes, menos en la cabeza, tienes ahí una situación compleja y dices, madre mía, tenía que haber pensado antes qué hacer ante este escenario. La visualización, ¿no? Que está tan de moda este concepto. La visualización está muy bien siempre y cuando tú no te quedes ahí viviendo. Claro. ¿No? Que no te quedes como en Origen, como Leonardo DiCaprio, que se queda en el sueño. Qué peliculón. Te lo iba a decir antes con lo de los traumas profundos, ¿eh? Pues sí, exactamente. Claro, pero no te puedes quedar ahí. Bueno, a ver si puedes, es tu decisión, Sí, ¿no? para el que no sepa de qué hablamos, que vea la película. Exactamente, que es muy buena, sí. Pues sí, la verdad. Te iba a decir algo del futuro, de la preocupación, pero creo que ya estaría más o menos hecho. Si te parece, podemos tratar un poco lo que tú te has llevado, el aprendizaje que tú te has llevado de la lesión tan grave que te tocó vivir la última vez. Si te parece, cuéntanos un poco de esta odisea. Bueno, para mí la segunda lesión, eso, ¿no? Cuando corría a pie, pues me hice una lesión grave, que fue la fascitis plantar bilateral, que no ha habido manera de sacármela de encima todavía y así. Y eso, ¿no? Hice el salto al ciclismo y en un par de años pues tuve otra lesión bastante grave de la que ahora me estoy recuperando de la cirugía, que es una endofibrosis en la arteria ilíaca bilateral. Por lo tanto, en las dos piernas también. Lo primero que no significa que no haya sido una situación muy dolorosa, además porque a nivel logístico ha sido muy complejo, porque en España no he encontrado ningún cirujano que lo operase, de manera que me he tenido que ir a operar a Bélgica, privado, con lo que eso supone económicamente, etcétera, etcétera. Pero en primer lugar, yo esta operación ahora me la he hecho para poder seguir con mi vida activa y deportiva, porque yo no podía seguir haciendo deporte porque me dolía muchísimo la pierna, sentía, es una afectación a nivel vascular, que no llega sangre a las piernas en mi caso, por lo tanto yo sentía pues una isquemia, sentía dolor a mí, yo tenía la sensación esa de que te explotan las piernas, pero ¿por qué no llegaba sangre? Entonces, ahora mismo a mí solo me estaba afectando a mi vida deportiva y activa, en el sentido de subiendo escaleras, andando deprisa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, yo podía seguir haciendo una vida más o menos sedentaria. ¿Por qué decidí operarme cuando esto no es algo que en España directamente te digan de operar hasta que no dé problemas, que acaba dando problemas a nivel de trombos de vascular normal, no de vascular médico, digamos, ahí deportivo, digamos? Porque no tenía sentido en mi vida no operarme. Es decir, yo me senté, cogí mi vida,
Un día y dije, vale, a mí, ¿qué es lo que me mueve? ¿Cuáles son los valores que me mueven? Dentro de las polaridades, pero ¿qué es lo que a mí me emociona? ¿Qué es lo que a mí me mueve? Es esto, esto y esto. Y el deporte y la vida activa sobre todo, tenía un peso muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me importa también? El ser responsable, el hecho de sentirme libre y dueña de mi vida y responsable, ¿vale? En este escenario no tiene sentido no operarme. Es decir, tengo que ir a operarme dentro de los riesgos que yo corría, ¿no? Que es como entrar al quirófano siempre es un riesgo y yo lo asumí. Lo asumí y es más, el mismo día antes de operarme me preguntaron, ¿estás nerviosa? Y dije, no. Y la gente se sorprendía, ¿no? Hostia, ¿cómo no estás nerviosa? Te van a abrir las 2 arterias principales del cuerpo, ¿no? Dije, no, en primer lugar porque yo voy a estar dormida y no voy a poder hacer nada, eso es lo primero. No depende de mí. No depende de mí en absoluto, por lo tanto no estaba nada nerviosa, pero en segundo lugar porque yo sentía, y de verdad, no soy una persona ni muy espiritual, ni muy zen, que me conozca sabe que soy un terremoto, pero yo sentía dentro y lo sentía de una manera muy indescriptible que yo había tomado la decisión que tenía que tomar. Entonces, tenía que ser consecuente con las consecuencias, ¿no? Que se diesen, pero yo me sentía en paz antes de entrar al quirófano. Y saliendo ya, ni te cuento, cuando todo fue bien, bueno, pues todavía más, ¿no? Pero es como que yo me sentía muy en paz. Estaba muy serena, muy feliz, muy contenta. Y lo que más he sacado de esta lesión es la coherencia. Es decir, cuando a mí la gente me decía, jolín, Ingrid, otra vez, qué mala suerte, qué tal, decía, es coherente. Es coherente, ¿por qué? Pues porque es una lesión que afecta sobre todo a ciclistas más bien chiquititos, Sí. porque hay una cuestión de que la cadera se flexa, no hay espacio, bla, bla, bla. Mido 1,58 m, las bicis están pensadas para belgas de 1,70 m, pues es lógico, coherente y normal que aquí acabe sufriendo algo o alguien. Pues en este caso han sido mis arterias ilíacas. Entonces, siempre le he encontrado que tenía un sentido. Y por eso, aunque, repito, no quiero decir que no haya habido ni frustración, ni lloros, ni angustia, ni miedo, que los ha habido. Y han sido unos meses muy complicados para mi familia, para mi pareja, para mi entrenador, para todos, muy difíciles. Todos hemos llorado mucho, pero siempre he pensado, me ha enseñado que incluso las situaciones más desagradables son coherentes y tienen sentido. Y por eso es algo como más reafirmada y defendiendo todavía más mi proyecto del humus, de decir, de acompañar a la gente y decirle, ya sé que no te lo parece, pero de verdad que tiene sentido. De verdad que sí. Pues oye, Ingrid, yo creo que ha estado genial, hasta la cámara se está quedando sin batería y 1 hora más cerca de la muerte. Casi, sí. O 1 hora Así y pico. Cerramos el podcast, yo creo que ha estado súper bien, a mí me ha encantado, la verdad. Gracias. Así que, oye, gracias por haberte ofrecido a hacer el episodio, yo creo que a la gente le va a encantar. Muy bien, muchas gracias a ti por la oportunidad y gracias por todo.